Damos inicio a nuestra ronda internacional. Iniciamos en Venezuela, en donde este fin de semana miles de personas participaron en una multitudinaria marcha de apoyo al mandatario de ese país, Nicolás Maduro, y además para conmemorar los 57 años del golpe de Estado contra el presidente Marco Pérez. Aquí no se rinde nadie. Es el mensaje que llevan los chavistas en sus camisetas. Hoy marchan para apoyar de manera incondicional las políticas del presidente Nicolás Maduro, quien ha sido criticado por el manejo que le ha dado a la economía de Venezuela. Somos el pueblo que está acompañando al presidente obrero Nicolás Maduro. Hoy es un día conmemorativo para los venezolanos. Se cumplen 57 años de la caída del régimen de Marco Pérez Jiménez. Llegamos hasta el sitio donde se planeó el golpe, el barrio 23 de enero, un sector popular dominado por el grupo revolucionario de los Tupamaros. La primera pregunta que nos hacen es si somos chavistas. Ser de la oposición resultaría peligroso. De aquí, de estas parroquias, que antes se llamaba 2 de diciembre, empezó a llamarse 23 de enero porque siempre ha sido una parroquia combativa. Este fue el sitio que escogió el comandante Hugo Chávez para que reposaran sus restos. Por eso cada año los chavistas se reúnen en este sitio para reafirmar su compromiso con el gobierno de Maduro. Hoy venimos aquí a apoyar a Nicolás una vez más, que sigue en esa lucha contra las múltiples decretos que la oposición le ha venido decantando. Aunque un 83% de los venezolanos sostienen que debería haber un cambio en la política de Venezuela, quienes se declaran chavistas dicen estar conformes con las medidas que anunció Maduro para enfrentar la escasez de alimentos. Y nosotros vamos a seguir batateando. Así nos escondan los pañales, nos escondan la leche, nos escondan lo que nos escondan, nosotros vamos a ser chavistas hasta nuestro último suspiro de vida. Aquí la política la llevan en el corazón. Se conocen al derecho y al revés la historia de Venezuela y la repiten cuando ven que un visitante llega a la zona. Dicen, darían la vida con tal de defender la revolución del presidente Chávez. Por orden del gobierno venezolano, los expresidentes Andrés Pastrana de Colombia y Sebastián Piñera de Chile, quien se encuentran en ese país, no pudieron visitar al líder opositor Leopoldo López, detenido en la cárcel de Ramo Verde en las afueras de Caracas. Estas fueron las declaraciones de estos exmandatarios. Hola, muy buenas tardes. Los saludo desde la cárcel de Ramo Verde, donde se encuentra detenido Leopoldo López, el líder de la oposición, y Daniel Ceballos, quien fuera en su momento ministro de Defensa del expresidente Hugo Chávez. Quiero mostrarles, en este momento la Guardia venezolana impide el ingreso del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, y del expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Dicen que no tienen autorización para ingresar y visitar ni hablar con el líder de la oposición, Leopoldo López. Lo que explican además es que se han tratado de comunicar con el Palacio de Miraflores, pero como el presidente Nicolás Maduro se encuentra de viaje, no ha sido posible contactarlo, por lo tanto, esta visita será suspendida. ¿Es esto lo que ha dicho el expresidente Andrés Pastrana? Quienes hemos sido demócratas y defendemos la democracia, este es un gesto que no entendemos. El mínimo acto de respeto a los derechos humanos, como se lo dijimos al general hoy aquí en Ramo Verde, es que los familiares y los amigos puedan visitar a los presos. Ustedes lo ven, son cerca de 50 integrantes de la Guardia Nacional quienes han impedido el ingreso de los expresidentes. Ha dicho el expresidente Andrés Pastrana que ellos no tenían cita porque para visitar a un preso político no se requiere. Ha hablado también el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien ha respondido directamente al presidente venezolano Nicolás Maduro. Mire, yo le diría al presidente Maduro que si quiere ser respetado, tiene que aprender a respetar. Y cuando Pastrana y Piñera iban de regreso para Caracas, una multitud de chavistas le cerraron el paso y golpearon sus carros. Tuvo que intervenir la Guardia Nacional y la caravana siguió su rumbo. Mañana los expresidentes participarán de un foro sobre derechos humanos, donde hablarán también de la situación de los integrantes de la oposición aquí en Venezuela. Me despido desde Caracas, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol. Durante un mes, bolivianos en todo el país piden al dios de la abundancia indígena, Equeco, que convierta en realidad dólares, euros, casas y automóviles en miniatura. Esta cultura en muchos países es criticada. Este fin de semana arrancó en Bolivia la fiesta de la Lacita. Durante un mes, los bolivianos piden al diosecillo de la abundancia indígena, Equeco, que convierta en realidad dólares, euros, casas y automóviles en miniatura, que portan consigo los que acuden a adorarle. El Equeco es una figura masculina enana, rechoncha y bigotuda que, según la tradición, atrae la fortuna. Lo más codiciado en estas festividades es el dinero falso. Una ley local prohíbe que estos billetes tengan el mismo tamaño que los reales.
Un chamán aymara quema dulces, carbón, piezas de madera y raíces para que la diosa Madre Tierra, la Pachamama, atienda al ruego de los creyentes. La festividad en La Paz se repite en todo el país, aunque con mayor medida en los Andes. Algunos historiadores creen que esta costumbre se remonta a la cultura tihuanacota, ubicada alrededor del lago Titicaca, que desapareció en el siglo XIII antes del Imperio Inca. Con la ayuda del astro del fútbol colombiano Falcao García, un joven pudo recibir la donación que le salvó la vida, un corazón. El deportista publicó un mensaje en su página de Facebook que se extendió por las redes sociales y ayudó a la búsqueda de ese vital órgano. La familia de John Andrés Ullabán dice que un empujón de Radamel Falcao García hizo que el joven de 17 años le hiciera un gol a la vida. El muchacho, oriundo de Ciénaga Magdalena, esperaba la donación de un corazón desde hace un par de años. Falcao se enteró del caso y a través de su página en Facebook publicó este mensaje. Ayúdanos a conseguirle un corazón nuevo a John Andrés, un joven de 15 años con todas las ganas de seguir luchando. La madre del menor de edad dice que el mensaje se extendió en las redes y que muy seguramente ayudó para conseguir el órgano. Le agradezco a Dios, le agradezco a Falcao y le digo a Falcao que gracias por esta colaboración. Es magnífica. De esta forma, pues, queremos que el pueblo colombiano se sensibilice, done órganos. John Andrés recibió el corazón el pasado martes y hoy se recupera en la Fundación Cardiovascular de Colombia en Floridablanca, Santander. Lo importante aquí es volver a recalcar la necesidad de que muchas personas del estilo de Radamel, también de James, de todos esos personajes que son muy famosos en Colombia, nos ayuden en ese proceso de sensibilizar a la población en el tema de la donación de órganos. La madre y la hermana de John Andrés, con paciencia y optimismo, esperan su pronta recuperación para ganar el partido de la vida. En Bucaramanga, Alejandra Sandoval Sarmiento, Noticias Caracol. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Aruba celebró en grande este fin de semana. Se conoció el nombre de la reina juvenil e infantil y también el rey de tumba 2015. Se fue un grande de la música. Detalles al final de la emisión.